Muy buenas noches, mi nombre es José Julián Ramírez, yo estoy inscrito al curso de métodos numéricos, este es mi número de cédula. Mi cédula, como lo indica la guía, que debemos de presentarlo para la realización del video. Me correspondió, esta es la unidad 3, tarea 4, y me correspondió los ejercicios E. Para ello, pues tenemos que el tema es diferenciación numérica y que la función del ejercicio número E es f de x igual a secante de x. Ahorita nos damos cuenta como NumPy no permite sacar un secante de x eh, con simplemente nombrarlo, entonces se expresa mediante senos y cosenos. Entonces determinamos el valor de la primera y segunda derivada empleando esquemas de diferencia infinita, hacia adelante, hacia atrás y central, en el punto dado por la guía con h en h0.5, h0.05 y h0.01. En la teoría, este libro, el de Chapra, que veo que es el más usado hasta ahora y que siempre nos lo han colocado en casi todos los ejercicios, ¿sí? Entonces nos dice que este método como tal parte desde la serie de Taylor, que es el que nosotros hicimos en una unidad anterior. Parte de la serie de Taylor y cuando se despeja entonces hallamos esta expresión. Esta expresión en este caso, en este es el error que nos da la expresión, ¿sí? Como lo vemos acá, este OH o h al cuadrado representa el error de cada una de las aproximaciones. Y se observa que al incluir el término en la segunda derivada mejora la exactitud. En este caso, en este ejercicio, vamos a ver que es cierto, que la segunda derivada en uno de los adelante, atrás o central, en uno de esos tres, es mucho más, el error es mucho menor que en la primera derivada, e inclusive en la primera derivada también se ve que en uno de los tres es mucho más exacto, el error es mucho más pequeño en uno de los tres, que ahorita vamos a ver cuál es. Diferencias infinitas de la primera derivada, paso 1, importamos la librería NumPy y definimos nuestra función. Mi función es secante de x, como lo había dicho, entonces está expresada en términos de senos y cosenos. Entonces se definen los esquemas de derivadas y para ello, entonces tenemos que definimos nuestras funciones, ¿sí? La primera derivada hacia adelante, central y hacia atrás. Definimos aquí las funciones. ¿Para qué? Para ya ingresar los datos de las derivadas, ¿sí? Y pues como le indica aquí la guía, colocamos los datos que nos interesan colocar y se convierte en radianes. Aquí nos da el término en radianes para así poder hacer los cálculos. Ya esta es la primera derivada, ¿cierto? Hacia adelante, aquí nos da, ya todo está convertido en radianes, ¿sí? Hacia adelante, hacia atrás y central, todo en radianes. Entonces aquí vamos a ver la tabla para la primera derivada hacia adelante. Entonces, aquí podemos ver que esta es, ¿cierto? Esta es mi primera derivada, la derivada analítica es esta. Aquí está entonces en términos de senos y cosenos, ¿sí? La tangente sí es np.tan. Y la otra es que si es secante es 1 sobre pues, coseno, ¿cierto? Coseno de x para que la secante, en términos de senos y cosenos, el error relativo porcentual, ¿sí? Ese es el error relativo porcentual, como ese profesor nos lo dio en el video. Y acá realizamos la tabla.
En esta tabla podemos ver que para el h 0.05 el error, la derivada aproximada y el error porcentual es muy grande, ¿cierto? Pero vamos viendo que a medida que va reduciendo el h, esto hace que el error vaya mermando, aunque todavía el error en esta es bastante grande. Podemos ver para la primera derivada hacia atrás, podemos mirar si de pronto es un poco mejor, pero vemos que 1.49222 es el mejor error que tenemos en esta tabla. Hacia adelante y vemos que la tabla hacia atrás es 1.47. Sí, un poco mejor, el otro es 1.49, pero todavía sigue siendo muy grande. Pero en el método ya, en la derivada centrada, vemos que el error es mucho más pequeño. Entonces la aproximación es mucho más eficiente, por decirlo así, en esta derivada hacia el central. ¿Sí? Pero como vemos, como decía en la teoría, aquí en esta parte, de que observe que al incluir el término de la segunda derivada mejora la exactitud en el error. Entonces vamos a ver si eso es verdad en este ejercicio. La primera derivada centrada y ya vamos para la segunda derivada. Acá volvemos a hacer exactamente lo mismo, que es colocar los términos y ya se hizo la segunda derivada analítica, ¿cierto? Y vamos a ver las tablas. Aquí las tablas, me da que el error es muy grande acá hacia adelante, en el que es central, ¿sí? Hacia atrás, perdón, aquí hacia adelante, sigue siendo grande, hacia atrás es un poco mejor, porque 2.29 a 2.18, y acá es mucho menor en la tabla de derivada central, en la segunda derivada, perdón, segunda derivada central. Es mucho menor, es mucho más eficiente. ¿Sí? Aquí voy a colocar el enlace del video. Y en análisis entonces podemos ver que se puede apreciar que los datos arrojados por las derivadas centrales tienen un error mucho menor a los otros métodos. ¿Sí? Que en este caso, en el H, ¿cierto? Siempre es cuando disminuye la H, se encuentra un menor error, entonces si las iteraciones van haciendo que la H sea mucho menor, por ejemplo 0.0001, ya el error sería mucho más pequeño. Entonces acá vemos que en la segunda derivada pues el error es mucho más pequeño que en la primera derivada, a pesar de que este es el mejor error de la primera derivada, en la segunda derivada es mucho menor el error. Las referencias. Y muchas gracias.